Transmitir. Y ahí estamos. Bueno. Aquí estamos. A ver. Sí, parece que está todo bien. Porque hace tanto que no hago una emisión en directo que bueno, tuve que ir programar todo. Bueno, vamos a tener este encuentro, ¿no? Y bueno, y algunos más encuentros, ¿no? Porque a mí me gusta hacer siempre una serie de encuentros, ¿no? Aparte de los que ya venimos haciendo del curso de milagros, que tenemos unos cuantos videos, ¿no? Unos cuantos directos, el estudiando juntos el curso de milagros y las lecciones, que bueno, ya de a poco las vamos a ir terminando. Pero me gustaba hacer, es como que lo venía elaborando, ¿no? Una serie de encuentros sanadores y, y tratar este tema, ¿no? De qué es realmente sanar. Porque con respecto a esta palabra sanar, en el mundo, ¿no? Hoy en día, más que en el mundo espiritual, hay demasiada confusión. Y como para poner un manto, ¿no? Un manto de piedad, ¿no? A esa palabra sanar, que está tan maltrecha, ¿no? Es como la palabra perdonar también, ¿no? Muchas palabras que están maltrechas. Yo traje un libro que tengo, ¿no? Que este libro me lo recomendó mi amiga Adri, a la que le mando un saludo, que seguramente después si mira el video se va a acordar, que un día estábamos charlando y me pasó este libro, me dice, Silvi, léete este libro que está muy bueno, ¿no? Bueno, yo me lo compré, no conocía a este autor que se llama Michael Singer, o Michael Singer, ¿no? Bueno, depende cómo se pronuncia en inglés. Es autor de otros libros más, como el Experimento Rendición y La Ley del Karma, La Ley de la Voluntad y La Ley del Amor. Pero este libro fue, digamos, un bestseller, dice bestseller número 1 en The New York Times. Y bueno, está recomendado por muchos famosos, muchos autores famosos como Chopra, ¿no? Deepak Chopra. Tiene acá como comentarios, ahora les voy a decir de quiénes. De Jean Houston, del rabino Jacques Ter, que no sé tampoco se pronuncia así. Bueno, de varios autores conocidos y no tan conocidos que recomiendan su lectura y la aplicación de lo que el autor propone en este libro. Esta sería una parte que podríamos tomar como para trabajar con lo de la sanación. Pero también se pueden ver otros aspectos como artículos que he subido a mis páginas web, donde tenemos trabajos como la meditación trascendental y muchos otros trabajos que iremos viendo en este recorrido. También podemos trabajar el Ho'oponopono, podemos trabajar muchas terapias que hay hoy en día, ¿no? Que nos están ayudando muchísimo y que si las sabemos utilizar bien, realmente son sanadoras. Pero vuelvo a repetir este asunto del sanar, ¿no? A mí me gusta comprender, ¿no? Que sanar es ser feliz, ¿no? Cuando yo soy feliz es porque estoy sano. Cuando estoy sano soy feliz. Parece como que nosotros la felicidad la asociáramos con muchas otras cosas, pero es que el sentirme completo e íntegro es lo mejor que me puede pasar, ¿no? Y tenemos que comprender que es así. Y este autor, fíjense en que en la introducción comienza con una frase de William Shakespeare, ¿no? Gran autor William Shakespeare, de tantos libros, ¿no? Y un avanzado para la época, ¿no? Fue William Shakespeare. Y esta frase es muy buena y si la sabemos comprender, mucho mejor. Dice, y sobre todo, sé fiel a ti mismo, pues de ello se sigue, como el día sigue a la noche, que entonces no podrás ser falso con nadie. William Shakespeare.
Estas palabras de Shakespeare, que el tiempo ha honrado, dichas por Polonio a su hijo Laertes en el acto 1 de Hamlet, suenan completamente claras y sin ambigüedad. Nos dicen que para mantener relaciones honestas con los demás, primero debemos ser sinceros con nosotros mismos. Sin embargo, si Laertes fuera totalmente honesto consigo mismo, caería en la cuenta de que su padre habría podido aconsejarle igualmente que atrapara el viento. A fin de cuentas, ¿a qué mí mismo hemos de ser fieles? Esta es otra frase que también es boom, como una bomba, ¿no? Del mí mismo, amarse a uno mismo. Me quiero amar a mí mismo, ¿no? Todo a mí mismo. A veces lo confundimos y no sabemos quién es ese mí mismo, ¿no? Y el autor acá lo aclara muy bien, porque él dice, a aquel que se muestra cuando estamos de mal talante, o bien al que se presenta cuando nos sentimos humillados por nuestros errores, al que habla desde los oscuros recovecos del corazón cuando estamos deprimidos o molestos, o a aquel que aparece durante esos efímeros momentos en los que la vida parece de ensueño y luminosa. A partir de estas preguntas, vemos que el concepto de mí mismo puede ser un poco más elusivo de lo que presumíamos inicialmente. Quizá la psicología tradicional habría arrojado alguna luz sobre el asunto si Laertes hubiera podido recurrir a ella. Freud, el padre de la psicología, dividió la psique en tres partes: el id, que es el ego, y el superego, o ello, yo y superyo. Bueno, esto los que tienen un poco de conocimiento de psicología lo saben, ¿no? Concibió el id, el famoso ego, ¿no? Que recordemos que ese ego no es el mismo ego. Bueno, ahí tenemos un sonido de fondo del teléfono. No es el mismo ego que habla el curso de milagros, ¿eh? Ahora vamos a aclarar un poco a qué se refiere, porque si no después nos confundimos. Entonces Freud concibió el id como nuestra naturaleza más primitiva y animal, al superego como el sistema de juicios que la sociedad ha inculcado en nosotros, y al ego como nuestro representante ante el mundo externo, que lucha por mantener un equilibrio entre las otras dos poderosas fuerzas. Lo voy a volver a repetir porque con el ruido de fondo capaz que no se entendió. Dice así. Espérenme un segundo. No, me voy a ir a apagar porque... Hola, Gloria. Ya vengo en un segundito. Espérame, yo voy a apagar la alarma. Acá voy bien. Esperen que me pongo de vuelta la cosa. No, porque tenía puesta una alarma que me olvidé de sacarla. No era que estaban llamando por teléfono. Bueno, acá vuelvo a repetir. El autor habla de estas tres partes en las que está dividida la psique, ¿no? Este famoso Freud, que habla del id, el ego y el superego. O ello, yo y superyo. Lo vuelvo a leer para que lo recalquemos. Dice, concibió al id, es una I con una D, ¿no? Como nuestra naturaleza más primitiva y animal, al superego como el sistema de juicios que la sociedad ha inculcado en nosotros, y al ego como nuestro representante ante el mundo externo, que lucha por mantener un equilibrio entre las otras dos poderosas fuerzas. Pero ciertamente esto no habría ayudado al joven Laertes, de famoso de Hamlet, ¿no? Después de todo, ¿a cuál de las tres fuerzas en conflicto
hemos de ser fieles? ¿Al id? ¿Al superego o al ego? ¿No? Sería la pregunta que nos estamos planteando. Nuevamente vemos que las cosas no siempre son tan simples como parecen. Si nos atrevemos a mirar más allá de la superficie del término yo o ego, surgen preguntas que muchos prefieren no plantearse. ¿Son los múltiples aspectos de mi ser, todos ellos igualmente parte de mi yo? ¿O bien solo hay uno que me constituye? Y si es así, ¿cuál de ellos es? ¿Dónde está? ¿Cómo y por qué? Y en los capítulos siguientes, dice el autor, vamos a hacer un viaje de exploración de este yo, pero no a una manera tradicional. No apelaremos a expertos en psicología ni a grandes filósofos. No contrastaremos las visiones religiosas que han subsistido a lo largo del tiempo, ni recurriremos a encuestas de opinión basadas en estadísticas. Por el contrario, acudiremos a la única fuente que tiene un conocimiento directo y fenoménico del tema. Apelaremos al único experto que en todo momento de cada día de tu vida ha estado recolectando la información necesaria para llevar finalmente esta gran investigación a su fin. Ese experto eres tú. ¿Quién mejor que uno mismo, no? Para conocerse a sí mismo, para que valga la redundancia. Vení, Morena, acá está Morena. Vení, ¿vas a subir o no? Porque ella no se decide hasta que toma la iniciativa. Pero antes de que te entusiasmes demasiado, o de que por el contrario decidas que no eres apto para esta tarea, ten claro primero que no son tus puntos de vista u opiniones sobre el tema lo que necesitamos. Tampoco estamos interesados en los libros que has leído, las clases que has recibido o los seminarios a los que has asistido. Solo nos interesa tu experiencia intuitiva de lo que es ser tú mismo. Miren qué grandioso acá lo que dice el hombre, ¿no? La experiencia intuitiva, lo que yo intuyo, ¿no? Que es ser mí mismo. Bueno, vení, porque si no te decidís, dale. Ella quiere participar. Ahí está. Bien. Entonces él habla de una experiencia intuitiva. No nos interesan tus conocimientos. Lo que estamos buscando es tu experiencia directa. Esto se parece un poco, por ejemplo, Gloria, que estuvo con nosotros cuando hicimos ese cursito de Antonio Blay, de ese yo experiencia, ¿no? Que es el que realmente es el que nos hace crecer y avanzar. Ese, ¿no? Es el que con el que yo me vivo, ¿no? Día a día, esa experiencia directa que tengo de mí mismo. Ya ves, no hay modo de que puedas fracasar, pues tú mismo es lo que tú eres en todo momento y en todo lugar. Simplemente tenemos que poner orden en tu experiencia. A fin de cuentas, puede haber bastante confusión ahí dentro. Sí, vaya que hay la confusión. Los capítulos de este libro no son más que espejos para verte desde diferentes ángulos. O sea, este autor lo que nos ayuda, ¿no? Por eso el libro se llama, vuelvo a repetir para Gloria si no lo vio, La liberación del alma, ¿no? Y tiene un caballito, ¿no? Acá un caballo así. Como que el caballo es como un símbolo, ¿no? De libertad. Todos queremos ser libres. Bien. Ya lo somos, pero pensamos que no. Entonces el autor nos va llevando a través de los diferentes capítulos, ¿no? A que descubramos esto. Y aunque el viaje en el que estamos a punto de embarcarnos es un viaje interno, está a la vez relacionado con todos los aspectos de tu vida. Lo único que necesitas es estar dispuesto a mirarte honestamente de la manera más natural e intuitiva. Recuerda, si estamos buscando la raíz del yo, es porque lo que realmente estamos buscando es a ti mismo, ¿no? Es un tema con este yo, pero van a ver cómo el autor es maravilloso, porque además nos hace reflexionar mucho
cuestionarnos qué es lo que necesitamos, ¿no? Y replantearnos si realmente es así, como él nos lo va contando en los diferentes capítulos, ¿no? A medida que leas estas páginas, descubrirás que hay algunos temas muy profundos que dominas mucho más de lo que creías. La verdad es que ya sabes perfectamente cómo encontrarte. Lo único que pasa es que te has distraído y te has desorientado. Así es como dice que estamos, ¿no? Hola Rosa María, bienvenida. Cuando vuelvas a enfocarte adecuadamente, te darás cuenta de que no solo tienes la capacidad de encontrarte a ti mismo, sino también de liberarte. Que elijas hacerlo no es algo que depende completamente de ti, pero cuando completes el viaje después de leer estos capítulos, ya no habrá más confusión, ni falta de capacidad, ni necesidad de culpar a los demás. Sabrás exactamente lo que debe hacerse. Y si eliges dedicarte de manera persistente al viaje de la autorrealización, desarrollarás un inmenso respeto por el ser que realmente eres. Solo entonces llegarás a apreciar plenamente el profundo significado del consejo. Sobre todo, sé fiel a ti mismo. Bueno, esto de ser honestos y fieles con nosotros mismos ya lo hablamos muchas veces nosotros, ¿no? Y la parte 1 de este libro se llama Despertar la conciencia. Y el autor comienza hablando, dentro de esa parte, en una primera sección, de la voz dentro de tu cabeza, ¿no? La famosa voz. Esa vocecita que tenemos todo el tiempo en la cabeza. Y está muy bueno, ¿no? Como él lo plantea, porque además va dando ejemplos y nos ayuda a descubrir esa voz en nuestra cabeza. Dice, por si no te has dado cuenta, hay un diálogo mental incesante dentro de tu cabeza, un diálogo que sigue y sigue sin parar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué está esa voz ahí dentro? ¿Cómo decide qué decir y cuándo decirlo? ¿Cuánto de lo que dice termina siendo verdad? ¿Cuánto de lo que dice es siquiera importante? Y si ahora mismo estás oyendo y dices, no sé a qué te refieres, no hay ninguna voz dentro de mi cabeza. Esa es precisamente la voz de la que estamos hablando. Ese que habla, ¿no? Que habla dentro nuestro, esa voz que muchos no queremos por momentos parar, que pare de una vez ese loro que no para de hablar. Bueno, esa voz es a la que se está refiriendo el autor acá, ¿no? La voz dentro de tu cabeza, le llama él. Acá se me hizo todo un enredo con esto. Voy a correr para allá. Bien, entonces, dice, si eres listo, dedicarás un momento a dar un paso atrás para examinar esta voz con más perspectiva y llegar a conocerla mejor. El problema es que estás demasiado cerca de ella para ser objetivo. Tienes que dar un paso atrás bien largo para poder observar su charla. Fíjense, esto parece una tontera, ¿no? Si uno dirá, este hombre, ¿qué me está diciendo este autor? ¿Cómo hago eso de hacer un paso atrás para escuchar esa voz? Bueno, es que justamente ese mí mismo, de que estamos hablando aquí, ese que es capaz, en nosotros mismos, ¿no? Ese mí mismo, es capaz de ser objetivo y dar un paso atrás para escuchar esa voz. Por ejemplo, mientras conduces tu auto, ¿no? Vas manejando y escuchas diálogos internos del siguiente tipo. Tendría que haber llamado a Alfredo. Sí, tendría que haberle llamado. ¿Cómo es posible que se me haya olvidado? Debe estar enfadadísimo. Puede que no vuelva a dirigirme la palabra. Quizá debería parar y llamarle ahora mismo.
no, no quiero parar en este momento, porque encima es contradictoria la voz. Nos dice una cosa que lo hago, que no lo hago, ¿no? Date cuenta de que la voz asume los dos lados de la conversación. A la voz no le importa en cuál de los dos lados está con tal de seguir hablando. Cuando estás cansado e intentas dormir, es la voz dentro de tu cabeza la que dice: ¿pero qué estoy haciendo? No puedo dormirme todavía. Me he olvidado de llamar a Alfredo. Me acordé en el auto, pero no le llamé. Si no lo llamo ahora... Ay, no, pero no, ya es demasiado tarde. No, no, mejor no lo llamo ahora. No sé por qué he pensado en ello. Necesito dormir. Oh, vaya, ahora no puedo dormir. Ya no tengo sueño, pero mañana tengo un día muy ajetreado y tengo que madrugar, ¿no? Es como una voz que habla y se contesta a sí misma. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero es maravilloso. Pero bueno, es lo que sucede todo el tiempo en nuestra aparente cabeza, ¿no? Decimos acá en la cabeza, en el coco, esta voz que no para, ¿no? Como un diálogo interno incesante, ¿sí? Y encima es contradictorio porque decimos una cosa y nos contestamos la otra, nos oponemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, dice, aunque lo que diga esa voz sea amable y agradable, sigue perturbando todo lo que haces, ¿no? Es esos momentos que decimos, ay, no, quiero hacer alguna tarea, alguna actividad y no me puedo concentrar, ¿no? Vieron que no nos podemos concentrar porque está la voz, taca, 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 taca ahí, ¿no? El diálogo ahí. Pero ¿por qué la voz hace esto, no? Y parece que nos domina y que no podemos pararla. Y el autor dice, ¿no? Si dedicas algún tiempo a observar esta voz mental, lo primero que notarás es que nunca se calla. Cuando se le deja hacer, simplemente habla sin parar. Imagina que vieras a alguien caminando por ahí, hablándose constantemente a sí mismo. Te parecería extraño. Bueno, aunque eso en realidad sucede. Que hay gente que va caminando y va hablando sola, en voz alta. Pero bueno, la mayoría tratamos de disimularlo. O sea, solamente lo hacemos mentalmente. O sea, la cosa va por dentro y vamos toco, 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 toco ahí y parece que nadie se entera. Ahora si vamos hablando en voz alta, el otro va a decir, mira este loco, habla solo, va hablando en voz alta. Es normal. Bueno, entonces te preguntarías, si él es el que está hablando y el que está escuchando, es obvio que sabe lo que va a decir antes de decirlo. Entonces, ¿qué sentido tiene decirlo? Lo mismo es válido para la voz que habla dentro de tu cabeza. ¿Por qué habla? ¿No? Porque fíjense, hola Mariela, bienvenida. Fíjense en lo que sucede, ¿no? La voz habla y se contesta. O sea, es un diálogo, pero eso es un diálogo, porque parece que es una voz, pero en realidad que hable me contesto a mí mismo, ¿no? Si viéramos a otro que lo está haciendo en voz alta y va hablando por ahí, nos preguntaríamos, ¿no? Como dice este autor, pero ¿para qué se está preguntando eso si él mismo es el que se está contestando, ¿no? Como que parece tonto, si lo vemos desde afuera, ¿eh? Bien. Entonces, lo mismo es válido para la voz que habla en tu cabeza. ¿Por qué habla? Eres tú quien está hablando y eres tú quien está escuchando. Y cuando la voz discute consigo misma, ¿con quién está discutiendo? ¿Quién podrá ganar la discusión? La situación resulta muy confusa. Simplemente escucha. Y acá nos da otro ejemplo. Porque es cierto, fíjense en que el diálogo, ¿no? Como es un diálogo y nos vamos hablando y nos decimos una cosa y nos contestamos a nosotros mismos, ¿no? No es como que nos damos la razón o no nos damos la razón. Nos culpamos o qué sé yo, lo que venga, ¿no? Lo que toque ese día. Pero la voz siempre es así, ¿no? Porque no nos damos cuenta, ¿no? De que no estamos en esa postura que dice este autor, Michael Singer, de dar ese paso atrás y observar esa voz. Ese que observa,
que se da cuenta de que esa voz, ¿no? No significa nada, lo que dice, no tiene sentido, es lo que nos ayuda a callar la mente, ¿no? Y a lograr esa mente quieta, tan añorada por todos nosotros, ¿no? Hola Ana María, bienvenida. Entonces, fíjense, ¿no? En este ejemplo que da, yo creo que nos vamos a sentir identificados todos porque dice, por ejemplo, ¿no? Uno está pensando, la voz, creo que debería casarme. No, sabes que no estás preparada, lo lamentarás, dice la misma voz, me contesta, ¿no? Pero lo quiero. Venga ya. También sentiste eso mismo por Tomás, ¿no? Te dice mi misma voz en mi cabeza. Y bien sabes lo que habría pasado si te hubieras casado con él, ¿no? Como, por eso les digo, es una voz que me tira libreto, me da una idea y al mismo tiempo me tira la idea contraria. No, acordate cuando lo hiciste, ¿no? O si hubieses hecho eso, lo que te habría pasado. Es como un juez que tenemos dentro de la cabeza. Si observas con atención, verás que esa voz está simplemente tratando de hallar un lugar confortable para poder reposar. Cambiará de lado en tan solo un instante si eso parece que sirve de algo. Y ni siquiera se calla cuando descubre que se ha equivocado. Simplemente ajusta su punto de vista y sigue adelante. Si prestas atención, estas pautas mentales te resultarán obvias. De hecho, puede resultarte chocante darte cuenta por primera vez de que tu mente está hablando siempre. Fíjense, bueno, nosotros quizás, los que están hoy aquí y el que está ya en un trabajo interno, ya descubrió esa voz y no le resulta extraño que le digan esto, pero a otra persona nos puede llegar a mirar como locos. Yo no hay ninguna voz que me hable en mi cabeza, te van a decir. Es muy común esto, ¿no? Incluso es posible, ¿no? A veces, ¿no? Que uno, ya parecemos muy locos, querramos gritarle a esa voz en un intento de que se calle. Cállate, nos decimos a nosotros mismos. Quiero dormir. ¿Por qué tienes que estar hablando todo el tiempo? Y esto, fíjense en que es así, y yo lo voy a contar desde mi experiencia, ¿no? Pues yo me acuerdo que antes de empezar con todo este camino, este trabajo y todo, claro, es que no podía parar. Y encima la voz era de que me mandaba como autocastigo, ¿no? Como que me decía todas cosas horrendas acerca de mí. Entonces, claro, en un punto, ¿no? Hay un punto en el que uno ya no lo soporta más eso. Y, y busca diferentes caminos para ver qué hacer con esa voz. Porque si fuera como un loro, que uno dice, bueno, lo cogoto al loro y no sé, lo encierro en la jaula y que no hable más, pero es que no sirve eso, no se puede. Entonces, yo me acuerdo, miren, ya pasaron varios años, pero todavía me acuerdo, que había leído un cuento, eh, creo que era el de la vaca me parece que se llamaba el cuento, en que el autor de ese cuento decía que cada vez que viniera ese ataque, ¿no? Esa voz atacante a comenzar el diálogo, ¿no? Nos dijéramos internamente, cada vez estoy mejor y mejor. Claro, yo, porque fíjense que encima la voz hay una voz, la misma voz te dice, pero no sirve para nada eso, ni lo digas. Bueno, yo ponía mi mayor esfuerzo, ¿no? Y repetía esa frase. Ya después se me había hecho como un hábito, ¿no? Porque después todo se transforma en un hábito. Y todas las noches antes de dormirme repetía esa frase. Y efectivamente me daba resultado, porque ya cuando yo le decía a la voz que cada vez estoy mejor y mejor, ¿qué me iba a decir? ¿No? Ya le estaba dando un discurso que no tenía nada que ver con ese discurso que yo repetía en mi mente continuamente, ¿no? Esa voz.
Eh, gritándole a la voz, dice el autor, no la podemos callar. El mejor modo que tenemos de liberarnos de esa cháchara es dar un paso atrás y contemplar la voz objetivamente. Claro, cuando el autor dice dar un paso atrás, no significa literalmente que voy a estar así, no sé, parada, por ejemplo, parada, y me voy a hacer un paso para atrás, literalmente con el cuerpo. No, no se está refiriendo a eso, se está refiriendo internamente, ¿no? Yo siempre, cuando hablamos con los chicos en las clases, cuando estamos estudiando el curso, siempre decimos de situarme en ese espacio, ¿no?, de la conciencia, que sería el que observa, ¿no?, ese que soy yo realmente, en paz, ¿sí? Y poder observar, o sea, escuchar esa voz objetivamente. Porque el asunto es que nosotros nos identificamos con esa voz en la cabeza y nos creemos todo lo que esa voz nos dice. Fíjense en que así comienza todo. Y esto mismo también está contado por el famoso Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora, ¿no? Cuando él cuenta que había llegado un momento que la voz en su cabeza, ¿no?, lo estaba ya llevando a un punto en que él se quería suicidar, que se quería matar, porque ya no soportaba más esa voz, ¿no? Y claro, es que justamente así sucede. Por eso, cuando nosotros hablamos de sanar, ¿no? Claro, al principio, ¿no?, si estamos muy mal, que es lo normal, pero hay un punto, algo donde nos damos cuenta, ¿no?, de que estamos mal, porque primero me tengo que dar cuenta de que estoy mal. Claro, al principio buscamos ayuda externa, ¿no? Buscamos algún maestro externo, algún sanador, vamos a llamar así entre comillas, externo, y es lo normal, porque parece que no podemos con nosotros mismos y necesitamos una ayuda externa. Llámesele cualquier tipo de terapeuta, un psicólogo, un terapeuta de X, lo que sea, que me ayude a poder darme cuenta de esto, porque solo no puedo hacer ese paso atrás. Va a llegar un momento que solos vamos a poder hacer ese movimiento interno, ¿sí? Es como un parar interno, ¿eh? Es como podríamos decir como un decirme basta internamente, basta ya, basta, pero no un basta como enojada y como un grito, como decir, no, es un otra vez, ¿no? Y puedo hacer ese parar, y en ese parar ya me estoy yendo hacia atrás, ¿no? Estoy escuchando esa voz. Porque si no hacemos ese movimiento interno en la mente, la voz nos convence, nos enreda, ¿no? Es un momento que no podemos salir de ahí. Y literalmente es así, ¿eh? Entonces, bien, habrá que, porque quiero decirlo como lo dice él literalmente, ¿no? Simplemente, dice él, contempla la voz como un mecanismo de vocalización que produce la apariencia de que hay alguien ahí dentro hablándote. No pienses en ello, solo date cuenta. No importa lo que diga la voz, es igual. No importa si dice cosas agradables o desagradables, cosas espirituales o cosas no espirituales. No importa, porque sigue siendo tan solo una voz hablando dentro de tu cabeza. De hecho, el único modo de tomar distancia de esta voz es dejar de diferenciar lo que dice. Deja de sentir que algunas de las cosas que dice eres tú quien las dice y otras no. Si la estás oyendo hablar, es evidente que no eres tú quien habla. Tú eres el que oye la voz, tú eres el que se da cuenta de que esa voz está hablando. Y esa también forma parte del ejercicio del darme cuenta de la voz y observarla.
Porque cuando me doy cuenta de que esa voz está ahí, taca, taca, con el diálogo, si yo me pregunto, ¿quién está pensando esto? Me voy a dar cuenta que ese que se da cuenta de ese que está pensando no soy yo. Ese que se da cuenta es el que yo soy realmente. Y ese es el que tiene que hacer el paso atrás y observar. Y darse cuenta, como dice este autor, como recién lo acabo de decir, que soy yo el que está escuchando esa voz. ¿Mm? La oyes cuando habla, ¿no es así? Haz que diga hola ahora mismo. Esta parte, Gloria, ¿no es cierto? Sí, no se calla. Pero fíjense en lo que dice él. Hay que prestarle mucha atención a cómo él lo explica, porque dice, si yo la escucho cuando habla la voz, ¿quién está escuchando esa voz? Entonces, yo ahora le digo a la voz que diga hola. Vamos a probarlo. Estoy así y en mi mente ahora yo le digo que diga hola. Y fíjense en que dice hola. Y lo dice. Bien. Repítelo unas cuantas veces. Hola, hola, hola. O sea, ¿quién dice hola? Yo. Yo digo hola. Entonces, ¿cómo puede ser que si yo paro, me detengo, hago un paso atrás, observo la voz, puedo decirle que diga hola y lo dice? ¿Cómo puede ser que en otros momentos yo me diga a mí mismo que no puedo parar esa voz y que es imposible y que no se calla y que quiero que se calle, ¿no? Porque es así. Vean. Entonces, también dice el autor, puedes por dentro, internamente, decir hola. En vez de decir hola hablado, puedo decir hola internamente, ¿no? ¿Puedes oírte decir hola por dentro? Si yo me silencio por un momento y digo, bueno, no voy a decir hola, yo lo digo verbalmente, pero ustedes díganselo mentalmente, ¿no? Hola, van a ver que escuchan ese hola. Por supuesto que podemos hacerlo. Así pues, por una parte hay una voz que habla, y por otra parte está ese que se da cuenta de que esa voz está hablando. Y eso es fundamental, porque todos tenemos una mente dividida. Los que estudiamos el curso de milagros ya lo tenemos más claro esto, pero el que no estudia el curso de milagros no importa, porque también se da cuenta. Todos podemos darnos cuenta de esto, de que hay alguien que se da cuenta en mí de que se da cuenta. Soy yo que me doy cuenta de que me estoy dando cuenta de que hay una voz. Si no, ¿quién se da cuenta? ¿Mm? El problema es que, aunque es fácil darse cuenta de que la voz está diciendo hola, es más difícil ver que al margen de lo que esté diciendo la voz, no se trata más que de una voz que está hablando mientras tú estás escuchando. No hay absolutamente nada que esa voz pueda decir que sea más tú mismo que cualquier otra cosa que diga. Supón que estás mirando 3 objetos, un florero, una foto y un libro. Si entonces alguien te pregunta, ¿cuál de esos objetos eres tú? Sin duda vas a responder ninguno de ellos, ¿no? A cualquiera nos va a pasar. Si nos preguntan de 3 objetos, me preguntan cuál de esos 3 objetos soy yo voy a decir que no soy ninguno de esos 3 objetos. Yo soy el que ve los objetos. Y fíjense en que en ese momento lo tenemos bien claro en esa situación. Hay 3 objetos ahí, me preguntan, ¿cuál de esos 3 objetos eres tú? Y yo digo, no, yo no soy ninguno de esos 3 objetos. Yo soy el que ve los objetos. Y lo tengo súper claro. Ahí eso lo vemos todos muy claro, ¿no? No importa lo que pongan delante de mí, siempre voy a ser yo el que está mirando los objetos. Es la acción de un sujeto percibiendo diversos objetos. Esto es igualmente cierto respecto a escuchar la voz interna.
Sea lo que esté diciendo la voz, tú eres ese que se da cuenta de la voz. Y esto parece también una tontera, pero es que es un ejercicio fundamental para tener paz, para sanar también, para sanar, para ser feliz. Porque si yo le hago caso a esa voz, la verdad que la voz se va a terminar, parece como que se apodera de mí, ¿no? Porque literalmente es así, a mí me ha pasado. Después que tenemos mucho entrenamiento mental, ya la voz nos puede convencer en diferentes momentos del día, pero la mayor parte del día ya no le vamos a prestar atención, ¿no? Bien. Mientras pienses que algunas de las cosas que dice eres tú quien las dice, pero otras de las cosas que dice no las dices tú, has perdido la objetividad. Puede que quieras creer que tú eres la parte que dice las cosas agradables, pero a pesar de todo sigue siendo la voz quien las dice. Puede que te guste lo que dice, pero no eres tú quien lo dice. No hay nada más importante para el verdadero crecimiento personal que darse cuenta de que tú no eres la voz que mora en tu mente. Tú eres quien la escucha. Esto parece muy fácil, ¿no? O sea, está explicado aquí y es muy fácil. Pero que esto es el trabajo del perdón, de que habla el curso de milagros. Esto es el Ho'oponopono, la técnica de Ho'oponopono, de la que habla el Ho'oponopono, ¿no? Esto es la base de cualquier camino espiritual. Yo, ni ustedes, ni cualquiera, es espiritual porque arme un personaje externo espiritual y ahora me comporte buenecito y vaya por la vida predicando la palabra y regalando flores a los niños, a los enfermos y alimentando a los perritos de la calle y haciendo obras buenas, ¿no? Esa es la idea de espiritualidad que nos enseñó el mundo y nosotros no creímos, ¿no? Para poder crecer realmente, ¿no? Internamente, espiritualmente, yo me tengo que dar cuenta de que me doy cuenta. Mientras yo no me dé cuenta de que soy ese que se da cuenta de esa voz en mi cabeza, me va a costar trabajo cualquier práctica espiritual que quiera emprender, ¿no? Si no entiendes esto, tratarás de averiguar cuáles de las muchas cosas que dice la mente eres realmente tú quien las dice. Porque también la voz, lo que nos pasa, ¿no? Es que como hay una división interna que tenemos todos, hay cosas que nos dice la voz a la cual, con la cual estamos de acuerdo y asentimos y nos las creemos, y otras que nos dice que no, decimos no, ese no soy yo quien las dice. Creamos más división internamente. No, es que todo lo que dice esa voz no soy yo. Yo soy el que se da cuenta de esa voz en mi cabeza. La gente asume innumerables cambios en su vida en el intento de encontrarse a sí misma. Quieren descubrir cuáles de esas voces, cuál de esos aspectos de su personalidad es su verdadero ser. La respuesta es muy sencilla: ninguno de ellos. Si observas objetivamente la voz, llegarás a ver que buena parte de lo que dice no tiene sentido. Por eso cuando nos abocamos a estar atentos, eso es trabajar la atención, ¿no? La atención, que después cuando veamos el trabajo que tengo ahí preparado sobre la meditación trascendental, lo vamos a ver, es justamente lo que él dice acá, ¿no? Es un llegar a darme cuenta que no tiene sentido. Por eso los que estudian el curso de milagros, fíjense en que en una de las lecciones del curso de milagros hay una lección, un ejercicio o lección que me dice: estos pensamientos que pienso, o me dice, mis pensamientos no significan nada. Le he dado a todo lo que veo el significado que tiene para mí. Los ejercicios del curso de milagros
no son para que ahora seamos maestros de dioses y buenas personas por ahí, prediquemos la palabra, andemos con la paloma y el libro bajo el brazo, sino justamente para que reconozcamos esto, porque al hacer esos ejercicios lo que estamos logrando es darnos cuenta de que eso que da vueltas ahí, como un hámster enloquecido y que nos cuenta cuentos continuos, no soy yo. Por eso la meditación no es para ver pájaros de colores y arcoíris y pasar a la conciencia alterada y todo eso que hay gente que se pinta todo ese cuento, no. Es justamente para situarme en ese espacio donde yo me doy cuenta que todos esos pensamientos, esas emociones, esos sentimientos, todo eso pasa y yo soy el que los mira, el que los observa. Fíjense que el perdón, por ejemplo, del curso de milagros es mirar al ego sin juzgar. El Ho'oponopono, por ejemplo, me dice que a cada sentir o reacción que me viene, porque cada sentimiento tuvo lugar en un pensamiento, ¿no? Todos los pensamientos dan origen a un sentimiento. Entonces, si yo digo gracias o lo siento, ¿no? O te amo, bueno, cualquiera de las frases de Ho'oponopono, estoy parando esa mente, esa voz, y al mismo tiempo estoy observando, ¿sí? Que soy yo, el que puedo hacer ese movimiento, darme cuenta de que me estoy atacando y decir basta, ¿no? Es como un basta, lo siento, gracias, te amo. El lo siento, gracias, te amo no es para adelgazar 20 kilos, como dicen por ahí, o conseguir la pareja ideal, porque es que en la espiritualidad se está trastocando todo. Es justamente para volver a mí mismo, a mi centro, a mi yo, a quien yo soy realmente, a mi esencia. Entonces, desde ahí, estando en ese centro tranquilo, es que toda mi película, o mi vida, o mi experiencia va a cambiar automáticamente. No sé cómo. Eso no tengo nada que ver con eso. Lo tengo que dejar. No estar que yo quiero que la película se acomode a mi manera, como a mí me gusta. Entonces me enojo ahora conmigo mismo porque yo estoy practica que te practica y resulta que mi vida sigue siendo un desastre. Claro, sigue siendo un desastre porque todavía yo no descubrí quién soy yo y que yo soy el que está mirando siempre ahí fuera. Y nunca estoy dentro. Estar dentro es escuchar esa voz, ¿sí? Eso es estar dentro. Y no darle importancia. Estar más en el corazón y salir de la cabeza. Hablándolo así, no medio criollo, porque vamos a ir poniéndole otras palabras, porque también eso nos ayuda. Porque a veces capaz que lo que dice el autor, a veces nos parece un poquito como enroscado, ¿no? Entonces, a ver por dónde me he quedado yo. Una vez que me doy cuenta que lo que me dice la voz no tiene sentido, la mayor parte de su cháchara no es más que una pérdida de tiempo y de energía. Y fíjense en que cuando nosotros estamos mucho tiempo prestando atención a esa voz y le damos mucha importancia, que nos cuenta el cuento, ay, sí, sí, bla, 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 y nos preocupamos, no sé qué, toda esa cosa, nos sentimos cansados, agotados y que no damos más. Gastamos mucha energía en eso, ¿no? Sí. Bueno, pero lo de la culpa, vos fíjate, Mariela, que igual ese tema lo toca el autor acá, más adelante. Fíjense en que es el gran tema. Pero si nosotros nos preguntamos, ¿no? Como pregunta Mariela, ¿de dónde viene la culpa? ¿De dónde viene la culpa? ¿Viene de algo que yo he hecho? ¿La culpa? ¿De algo que me he contado que hice? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de la culpa? ¿Dónde está la culpa?
Hay un ejercicio, ¿no?, que podemos hacer cuando nos sentimos culpables, que es la mayor parte del tiempo que nos sentimos culpables, ¿no? Aparte de ponernos en esa postura del observador, ¿no? Y darme cuenta que ese que me está diciendo que yo soy culpable, que no sé, que la cagué el año pasado, que no debería haberle dicho eso a mi hijo, que no sé qué, que no sé cuánto, porque es la misma voz, ¿sí? En diferentes libretos, va cambiando de libreto la voz. Si yo hago ese movimiento primero de hacer ese paso interno atrás para darme cuenta que soy yo el que me lo estoy diciendo. No estamos hablando del caso que me lo diga otro, porque eso ya sería otra cosa. Estamos hablando cuando es el diálogo interno, ¿no? Esa culpa, autoculpa que nos imponemos, ese autocastigo. Eso sucede porque justamente hay una división interna dentro nuestro, que ahí es donde nosotros tenemos que ir y descubrir. Si yo no me doy cuenta que dentro mío, ¿no?, es como si hubiera dos, ¿no? Como por ejemplo dicen los aborígenes, ¿no? Hablan de esto de los lobos, del lobo malo y el lobo bueno. Y yo no me doy cuenta de que eso está ahí y de que soy yo, quien yo soy, yo que elijo alimentar al lobo malo siempre y estar todo el tiempo taca, 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 taca. Y nunca hago un pararme, ¿no? Claro, esa voz me va a pasar, como dice Mariela acá, que es muy normal que nos pase a todos, que me va a decir, qué difícil que es dejar de sentirme culpable. No puedo, no puedo, no puedo. Bueno, nos va a decir miles de cosas, porque a mí también me lo dicen. Y fíjense que cuando nosotros nos aquietamos y empezamos a ponernos en ese lugar, en ese espacio, es un espacio que no existe materialmente, es un espacio no espacio, o es todo el espacio, porque no es un espacio, no es que es un lugar exacto, que digo, ay, me voy a situar ahí, allá acá, no, acá atrás, no. Yo digo acá atrás porque, ¿qué pasa? Fíjense en que todo eso de lo que nosotros no somos conscientes está escondido, es inconsciente, por eso yo digo acá atrás, ¿no? Por eso el inconsciente es como que tampoco hay un lugar donde está el inconsciente, un lugar material, ¿no? Entonces decimos atrás, porque yo no lo veo. Bueno, todo eso lo que yo no veo, por eso el famoso Jung dijo que para sanar uno tiene que hacer consciente lo que está inconsciente. Claro, la película se proyecta desde acá atrás, pero yo me olvido de eso, ¿no? Me olvido completamente. Estoy todo el tiempo mirando ahí fuera. El mirar ahí fuera, ¿saben cómo lo podríamos comprender? Con estar dándole la espalda a Dios. ¿Vieron ese Dios que tanto nombramos y que tanto queremos y que Dios y que Dios? Bueno, cada vez que yo estoy atento y distraído con lo que pasa aquí fuera, y no quiere decir que no haga cosas en la película, yo hago cosas, todos hacemos cosas, sino que estoy metido dentro de la pantalla, sufriendo con el dramatismo y todo eso, ¿no? Dándole realidad a las imágenes. Y me olvido que todo se está proyectando desde aquí atrás, entonces le estoy dando la espalda a Dios. Porque estoy perdiendo fuerza, estoy perdiendo mi respaldo. Nosotros lo que nos sentimos es que estamos solos y no sostenidos. Y realmente estamos sostenidos, muy sostenidos, mucho más de lo que imaginamos. Pero claro, como estoy todo el tiempo prestando atención a ese taca, 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 como un pájaro carpintero que hace taca, 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 taca en el árbol, no puedo estar atenta y hacer ese paso atrás. Fíjense en que no queremos, porque parece ser que si mi culpa desapareciera, mi sufrimiento desapareciera, mi dolor desapareciera, ¿qué sería yo sin todo eso? Como dice Byron Katie, ¿no? Byron Katie, que bueno, yo ya la he nombrado montones de veces, ¿no?
y hemos hecho trabajos con Byron Katie y todo, tiene un trabajo, ¿no?, que se llama el trabajo, para que nosotros pongamos en papel nuestra mente y descubramos los juicios que hacemos aparentemente hacia otros, que estamos haciendo hacia nosotros mismos, para poder sanar, para poder amarnos, ¿sí? Para poder justamente amarme a mí mismo, que es lo que nosotros no nos parece tan terrible, tan difícil, ¿no? Por los cambios de conciencia. Ah, no sé, ahí no sé qué decirte, Mariela. Sí, tiempos de oscuridad en nuestra experiencia vamos a tener todos, porque es que como todo es aprendizaje continuo y estamos aquí para aprender, bueno, va a haber momentos a los que les vamos a llamar oscuros, porque parece que estamos sufriendo y todo eso, y momentos que le vamos a llamar más de luz y de luminosidad y todo eso. Pero es que la oscuridad no existe, en realidad. El problema es que nosotros preferimos la oscuridad. Nosotros le damos valor a la oscuridad. ¿No? Porque para nosotros, que esto ya lo dijo un montón de veces, pero lo digo de vuelta para los que son nuevos, asociamos la luz, en realidad, esa que tanto amamos y decimos ser, con la muerte. Por eso cuando vas por el túnel, cuando te morís, dicen que ves la luz. Inconscientemente, ¿eh? No es que vos acá lo sabés desde acá. No, no, no. Es algo inconsciente que te domina. Te domina porque no lo podés hacer consciente. Cuando vos lo ves, por eso esto de hacer un paso atrás y observar es ver. La única manera en que uno despierta es cuando lo ve. Por eso hay que mirar mucho. ¿Sí? Y nosotros estamos mirando para otro lado. Nunca estamos mirando a nuestro corazón, a nuestro sentir. No estamos conectados con eso, ¿no? Estamos conectados con esa voz que nos tiene como locos, ¿no? Sí, la sombra es lo que hemos enterrado. Sí, a nivel personal, lo que dice Ana María sería la sombra, lo que he enterrado. Pero ojo que en el inconsciente no está lleno de cosas malas. El inconsciente no es algo malo. El inconsciente también tiene una parte luminosa, como habló Carl Jung, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a enredar con tantos temas porque si no nos vamos a ir por las ramas, ¿no? No lo tenías consciente. Ah, entonces lo habrás visto. Claro, Mariela, eso quiere decir, que lo viste, lo hiciste consciente, te diste cuenta y ahí está. Bien, bien. Y es que así es el proceso. Pero es que no termina ahí. Ahora nos vamos a dar cuenta de unas cosas, en un aparente tiempo más adelante me voy a dar cuenta de otras, y así, hasta que me dé cuenta de todo. Hasta que se integre. Hasta que me complete. O sea, me integre. Por eso vieron cuando las manitos hacemos así. No es que hacemos así para decir namaste, namaste. No quiero más té, deme café, deme un mate cocido. No, no. Ese gesto significa unidad, ¿ven? Estoy integrada. Tú eres yo. Somos todos el mismo. Somos la misma mente. Eso es este gesto. No es un gesto bonito que lo hago para saludar y no sé qué. Porque ven que ahí está el problema, que nosotros no sabemos ni siquiera a veces por qué hacemos las cosas. Estamos como dicen los advaitas, en la ignorancia total. Bueno, darme cuenta es salir de esa zona de ignorancia. Es un ver, pero no ver con los ojos. Es un ver interno del corazón. Bien, entonces, dice así: lo cierto es que la vida se despliega de acuerdo con fuerzas que están por completo fuera de nuestro control, independientemente de lo que nuestra mente diga al respecto. Es como tumbarse por la noche y decidir que queremos que salga el sol por la mañana. El resultado final es que el sol saldrá y luego se pondrá. De igual modo, en este mundo están ocurriendo millones de cosas
Y por mucho que pienses en ello, la vida seguirá sucediendo por sí misma. Ese es otro tema que hasta que no nos hacemos conscientes, como dice Mariela, de esto, esto que digo va a parecer medio tonto, pero bueno, lo tenemos que decir porque es importante. Fíjense en que aparentemente, ¿no? Si nosotros, voy a hacer el ejemplo conmigo misma, ¿no? Aparenta como que yo ahora, mi cuerpo, ¿no? Está sentado en una silla, frente a una pantalla, una camarita, tengo un micrófono acá, ¿no? Y como que yo estoy acá. Y ahora yo, ¿sí? Estoy consciente de este libro que tengo acá en mis piernas, el teclado, el mouse, miro el chat, las personas que están aquí presentes, y estoy consciente de esto. Pero alrededor mío, ¿sí? De este cuerpo aparente acá, están sucediendo otras montones de cosas. Personas que caminan por acá al costado, mi hijo que duerme en su pieza a la siesta, mis perros que están por allá, ¿no? Autos que pasan por la calle, más lejos, y pensamos más lejos, el tren, la estación de tren, otros espacios. Si me voy más lejos, otras provincias de mi país, salgo de mi país, cruzo el océano, hay otros territorios, ¿no? Los países que están cruzando el océano, y así, muchas cosas. Pero yo estoy consciente ahora de esto, y ustedes están conscientes de este momento, no de lo que está pasándole al chino que está en la China, ni al australiano que está en Australia, o al no sé qué, a cualquier otro. ¿Ven? La percepción es totalmente selectiva. Yo puedo percibir fragmentos de la realidad. No puedo percibir todo, ¿no? Entonces, cuando nos autorrealizamos o despertamos o nos damos cuenta de quiénes somos realmente, vamos a llamarlo de muchas maneras, hasta algunos le llaman la iluminación, es que estoy en mi centro y me doy cuenta que todo soy yo, todo está sucediendo en mí. Ya no estoy enfocado solo en una pequeñísima partícula aparte, ¿sí? Llamada yo y mis problemas. No. Me doy cuenta que todos compartimos lo mismo, que realmente las mentes o los seres o las almas, bueno, llámenle como quieran, porque a mí los nombres la verdad no me interesan, estamos todos unidos. Entonces yo estoy conectada realmente con el chino que está comiendo el arroz en la China, que no sé ni cómo se llama, no importa, pero estamos conectados. Y eso es totalmente la realidad con mayúscula. Pero nosotros solo estamos conscientes y atentos a una pequeña realidad con minúscula, esta mi pequeña cosita, mis cositas. Y creemos que nosotros como personas, por nosotros mismos, ¿no? Como que Silvina pudiera despertarse a sí misma. No, es que no puedo yo. Por eso esta, porque no tiene género, ¿no? Que soy yo, realmente, ese famoso yo soy, que todos dicen, que todos repiten yo soy, no saben ni lo que dicen, pero estaría bueno que indagáramos qué significa yo soy. Ese es el que se da cuenta. Si no, siempre estoy y me voy a sentir pequeño, fragmentado, una cosita, prestando la atención a la voz en mi cabeza, porque ya les dije, como dice el autor mi voz me puede contar hasta que yo estoy iluminada, que alcancé el nivel 480 y que estoy muy bien y que ya me elevo y que viene la nave y me rescata y me lleva a las dimensiones novena y décima y no sé cuánto, de los planetas no sé cuánto. Puedo contar cualquier cosa, ¿me entienden? Pero es que es una voz. Hasta que yo no descubra esa voz, no voy a poder escuchar la verdadera voz con mayúscula interna, que es quien yo soy y que sabe muy bien
lo que corresponde para mí y para los demás. Entonces, dejo de situarme en el papel de maestro y de querer aconsejar y corregir a los demás o corregirme a mí mismo para mejorarme como personaje, y entro en un estado de liberación de mi alma, como dice justamente este libro, que para los que llegaron nuevos les vuelvo a mostrar el libro, que se llama La liberación del alma, que tiene un caballito y es de Michael Singer, así como otros dos libros que tiene el autor que se llaman El experimento rendición y La ley del karma, la ley de la voluntad y la ley del amor. Después, si tengo tiempo, les voy a leer un poco las actividades que hace este hombre, ¿no? Este hombre allá en el lugar donde vive, tiene así como un centro donde, bueno, hacen trabajos de este tipo para descubrir esa voz. El trabajo de Byron Katie, que yo se los recomiendo siempre, es excelente para descubrir esa voz en nuestra cabeza y pararla, poner la mente en papel, descubrir nuestros juicios. Y eso es lo que va a hacer, como decía Ana María hace un rato, que aflore todo ese contenido inconsciente al que yo le tengo miedo y que no quiero ver por miedo. Pero es que hasta que no lo vea no lo voy a poder sanar, porque mientras tanto voy a estar escondido, ¿no? Con miedo de que eso salga, ¿no? Muy entretenido en tapar. Por eso terminamos agotados todos, porque trabajar de actor 24 horas al día es agotador. Los actores cuando bajan del escenario se quitan el disfraz, la máscara, la tiran. Y soy yo mismo, sin miedos, ¿no? Pero mientras yo estoy con la máscara, me voy a cansar porque estoy representando un personaje del cual debemos reírnos literalmente. Cuando yo pueda reírme de mi personaje, me voy a ver liberado. Mientras tanto, voy a estar prisionero, ¿no? Porque estamos prisioneros de nosotros mismos, ¿no? Voy a tomar otro poquito. Entonces, porque acá como que está medio raro el tiempo, está húmedo, lluvioso y pesado. Bueno, entonces, fíjense en que la vida sigue sucediendo. Por más que yo haga lo que haga, yo no puedo impedir que el japonés que ahora está sentado en su hamaca, resulta que la hamaca se le está por cortar la cadena y se va a caer el japonés, y yo vaya a salvarlo para que no se caiga el japonés, por ejemplo. Primero porque estamos muy lejos de Japón, y segundo que no sé, por el coronavirus no podemos viajar. Bien, no puedo. Pero eso sigue sucediendo, así como el japonés está cayendo de la hamaca, la hormiga está siendo aplastada por el elefante en el África, y no sé, qué sé yo, en Groenlandia no sé qué estará pasando con no sé qué. Y así, están sucediendo muchas cosas, millones de cosas, todo sigue sucediendo por sí mismo. El mundo no necesita que yo lo esté sosteniendo así para que suceda. Sucede solo. Pero como hay una idea en mí que me dice que yo tengo un volante acá, un control, y voy así. Y yo voy manejando. Y que sé cómo son las cosas. Como estoy entretenido en esa actividad, nunca puedo estar en mí. Por eso no puedo hacer ese paso atrás y escuchar esa voz continua que me narra historias terribles, porque son medias como de Stephen King, de terror las historias. A veces nos cuenta cosas lindas, pero ya sea que atienda a la de Stephen King o atienda a la del cuento de hadas de Caperucita Roja o la Cenicienta o el que me gusta, es lo mismo. No estoy en mí, estoy fuera de mí, estoy en esa voz. Y eso es lo que el autor está intentando decirnos en esta parte del libro, ¿no? Que es lo importante, porque darse cuenta de esto ustedes no saben, es como ser millonario, mucho más que ser millonario. Entonces, dice,
Tus pensamientos afectan al mundo mucho menos de lo que imaginas. Si estás dispuesto a ser objetivo y observar todos tus pensamientos, verás que en su mayor parte no tienen relevancia. No tienen efecto sobre nada ni nadie, excepto sobre ti mismo. Esto se parece mucho a lo que explica el curso de milagros cuando, con esta idea de culpa, como hablaba Mariela, y de pecado, porque la idea de culpa viene de la idea de pecado, ¿no? La idea de pecado es creer que yo hice algo que causó daño a alguien. En este caso, de acuerdo al pecado original, creemos que nosotros hicimos algo malo, ¿no? Desobedecimos a Dios, según la Biblia. Según el curso de milagros, bueno, que cruzó la idea loca y yo maté a Dios, dice el curso de milagros, ¿no? Literalmente, matar quiere decir que lo enterré, ¿no? Enterré, que lo oculté, ¿no? Que agarré la pala, hice una tumba y todo eso, porque ya la mente se imagina. Lo enterré y ahora he ocultado el amor, ¿no? En mí. He puesto obstáculos, me dice el curso de milagros, en mi mente, ¿no? Y ahora no puedo verlos, no puedo ver el amor que soy, solo veo los obstáculos. Entonces, no pasa nada, por mucho que yo crea que pasa algo. No tienen efecto sobre nada ni nadie, excepto sobre mí mismo. Simplemente hacen que te sientas mejor o peor con respecto a lo que te está ocurriendo ahora, a lo que te ocurrió en el pasado o a lo que te podría ocurrir en el futuro. Si te dedicas a anhelar que no llueva mañana, estarás perdiendo el tiempo. Tus pensamientos no cambiarán la lluvia. Y si ustedes son honestos consigo mismos y fieles a ustedes mismos, como comienza este autor esta sección acá, nosotros, como estamos mucho en el niño, esto por ejemplo lo estudió el transgeneracional o el transaccional, que estudia esto de estar situados o en el padre, o en el adulto, o en el niño. La mayoría de nosotros está en el niño, ¿sí? Está con ese pensamiento mágico. Ay, sí, voy a repetir 4 mantras y me voy a iluminar. Ay, sí, voy a alcanzar no sé qué. Estamos siempre o planificando cosas hacia un futuro o recordando el pasado, o sea, mirando hacia atrás, o mirando hacia allá, pero queriendo lograr algo inalcanzable, ¿no? Como si tuviéramos una zanahoria ahí con un palo y corro y nunca alcanzo la zanahoria porque no me doy cuenta que está colgando del palo. Nunca estoy en mí, nunca estoy presente. Y por eso sufrimos. El sufrimiento es ese. Es una mente inquieta, que no sabe lo que quiere, que no sabe de dónde está, que no sabe para dónde va, no sabe nada, ¿no? La mente que tiene claro, que descubre la verdad, por eso la verdad es una, no mi verdad, porque verdades tenemos cada uno la nuestra, se aquieta y escucha a su maestro interno. Eso es lo importante. Es que eso es lo único que me llevo, es que los únicos tesoros que puedo acumular. Todo el resto es perecedero. Todo se termina hasta el mismo cuerpo se termina deteriorando. Por mucho que lo cuidemos y que lo acicalemos, en algún día se va a envejecer y se va a morir. Entonces, por mucho que yo piense en que mañana no llueva, si tiene que llover, va a llover. Algún día llegarás a ver que esta incesante cháchara interna no sirve para nada. Así que no hay razón para intentar comprender todo lo que dice. Porque encima, no solo que la voz en la cabeza habla incesantemente, sino que yo quiero comprender lo que la voz dice. También quiero hacer eso. Por eso estamos siempre en quiero entender, quiero entender. Por eso digo que estamos en el niño.
El niño es el que siempre se está preguntando por qué. ¿Por qué? ¿Por qué llueve? Le pregunta al papá. ¿Y por qué dice el papá? Porque le explica el ciclo del agua. Porque el sol calentó el agua y por el efecto de la evaporación, las nubes allá, el agua se condensó y se formaron las nubes, después las nubes chocan y llueven. ¿Y por qué? El papá termina de explicarle todo eso. ¿Y por qué? Y siempre estamos con un por qué. Esa es la actitud interna de seguir en el niño. ¿Mm? Y nunca en el adulto, que está siempre aquí, en el ahora. Fíjense, eso son cosas que uno tiene que observarse. Yo me las observo, o sea, no es que yo se las digo porque yo ya lo superé, no, yo no superé nada. Yo estoy igual que ustedes. A veces digo que peor. Pero observar esto es muy importante. Y sin embargo nosotros no, perdemos tiempo en otras cosas. Otras cosas. Bien, entonces llegar a saber que la verdadera causa de los problemas no reside en la vida misma. Lo que verdaderamente causa problemas es la conmoción que la mente erige en torno a la vida. A raíz de esto surge una pregunta importante. Si la mayor parte de lo que dice la voz carece de sentido y es innecesario, ¿por qué existe esa voz? El secreto para responder a esta pregunta consiste en entender por qué dice la voz lo que dice cuando lo dice. Por ejemplo, en algunos casos la voz mental habla por la misma razón que la tetera o la pava silba. Es decir, hay una acumulación de energía interna que debe ser liberada. Si observas objetivamente verás que cuando dentro de ti hay una acumulación de energías nerviosas, temerosas o basadas en el deseo, la voz se torna extremadamente activa. Esto resulta fácil de ver cuando estás enfadado con alguien y tienes ganas de pelearte con él o ella, ¿no? Observa cuántas veces esa voz te da libreto y te da pautas, ¿no? Para pelearte con ese otro, ¿no? Antes de llegar a verlo, siquiera, ¿no? Es como decir, me levanto a la mañana y ya, porque anoche tuve un problema con Pedrito, entonces empiezo el diálogo con Pedrito, y resulta que Pedrito es un compañero de trabajo, entonces yo me tomo el autobús o el tren, o no sé qué, para ir a mi trabajo, el auto, no sé qué, y ya en el camino fui tejiendo y dije, ahora cuando lo vea Pedrito le voy a decir unas cuantas, ya va a ver todo lo que le voy a decir, le voy a decir esto y esto y esto. Claro, resulta que ya fuimos gastando energía mental en hacer la película interna, ¿no? Es como una cinematografía interna que nos hacemos. En vez de una película para afuera, hacemos una película para adentro. Y ya estamos totalmente atormentados con la película y lo vemos a Pedrito y ¡pah! Pero resulta que después, capaz que lo que habíamos pensado que le íbamos a decir, nada que ver con lo que realmente decimos, ¿no? Directamente vamos y le pegamos la trompada, si no a Pedrito, qué sé yo. Bien. Cuando la energía se acumula dentro de ti, quieres hacer algo con ella. Esa voz habla porque no estás bien por dentro. Y el hecho de hablar libera energía. Como estamos mal internamente, porque hay mucha energía acumulada, muchas cosas, como decía acá la amiga Ana, en la sombra, muchas cosas que no se liberaron, que no se vieron, todo eso llega un momento que explota, ¿no? Por eso cuando nos enojamos con alguien decimos, si no se lo digo, exploto, ¿no? Que parece, ¿no? Como no estamos bien por dentro, que haciendo este diálogo mental parece que estamos liberando energía. No estamos haciendo nada, pero estamos convencidos de que sí, ¿no? Te darás cuenta incluso, cuando no estás especialmente molesto, que la voz continúa hablando. Cuando vas caminando por la calle, dice algo así como,
Mira ese perro, es un labrador. Vaya, hay otro perro en aquel coche. Se parece mucho a mi primer perro. Ah, sí, hay un viejo, no sé, caniche toy que está por allá. Tiene matrícula de Alaska. Sí, porque ese perro de no sé dónde tiene un cartelito acá. Y empezamos a hacer toda una historia acerca de los perros. Mental, ¿no? Todo porque vimos un perro. ¿Ven? Ese día, bueno, estábamos en el diálogo del perro. ¿Se entiende? No estábamos tan enfadados, pero sin embargo continuamos con el diálogo. Capaz que el diálogo no es eh, incinerante y fogoso para ir y pegarle una trompada o pelearme con alguno, pero sí sigue estando, ya sea para un lado o para el otro, ¿no? Es como una voz que narra el mundo. Por eso a esa voz le podríamos llamar o bautizarlo el narrador interno, ¿no? Es un narrador interno que tenemos todos. Esto lo han descubierto hasta muchos estudiosos de la mente, o sea, muchos. No es que lo dice este autor solo, lo dicen muchos. Todos hemos descubierto ese narrador interno. Yo creo que si estamos escuchando estos temas es porque ya lo hemos descubierto, si no, no podríamos. ¿No? Verían a esta que está acá y dirán, ¿esta qué le pasa? ¿Qué está diciendo? ¿No? Bueno, el narrador interno, tenemos que preguntarnos, dice este autor, ¿para qué lo necesitamos ese narrador interno? ¿Por qué tenemos esa necesidad de narrar todo lo que está pasando ahí fuera? ¿De qué sirve que la voz mental nos lo repita? Habría que examinar esto muy de cerca. Con una simple mirada puedes fijarte instantáneamente en todos los detalles de aquello que estás observando. Si ves un árbol, ves sin esfuerzo todas sus ramas, las hojas, ¿no? ¿Por qué tenemos que verbalizar lo que ya estamos viendo? Fíjense que tenemos esta tendencia, ahí narrando la película. Vamos caminando y vamos contando todo lo que vemos. Vamos con él, no sé con quién, ¿no? Aquí a nuestro lado y vamos contando. Mira el cerezo silvestre. Las hojas verdes hacen un contraste muy hermoso con las flores blancas. Mira cuántas flores tiene. ¡Ay, qué hermoso que está! Es como que tenemos que ir narrando lo que estamos viendo. Si estudias esto cuidadosamente, verás que la narración hace que te sientas más cómodo con el mundo que te rodea. O sea, el narrar el mundo, el ir contando, o sea, haciendo una descripción continua de la cosa, nos hace sentir como más cómodos con el mundo. Es como cuando conducimos un automóvil, ¿no? Desde el asiento de atrás del automóvil. Te hace sentir como que tienes el control sobre las cosas. O sea, no estoy conduciendo, yo voy atrás, pero me parece que me imagino que yo voy manejando. De hecho, sientes como si tuvieras alguna relación con las cosas. El árbol que describes interiormente ya no es un árbol más en el mundo, que nada tiene que ver contigo, sino que es un árbol que tú has visto y etiquetado y juzgado. Es como que al narrarlo, ¿no? Y contar cómo es el árbol y el perro que estaba levantando la pata y hacía la pichín en ese momento y todo eso que vimos, es como que me apropio de las cosas, porque como yo las voy describiendo, me voy apropiando de ellas. Por eso hacemos esta narración interna, ¿no? Al verbalizar mentalmente la experiencia directa del mundo, la transportamos al ámbito de nuestros pensamientos y ahí se integra con nuestros restantes pensamientos, los cuales constituyen un sistema de valores y experiencias históricas, porque no solo que narré lo del árbol, del pajarito que justo se estaba por caer de la rama, sino que después, cuando llego a casa, le cuento lo del pajarito que estaba por caerse de la rama a mis hijos, o a mi marido, o a mi madre, mi tío, mi abuela, o no sé quién viva en casa. Les vuelvo a narrar, o sea, ya hago una renarración ahí de lo que sucedió, que ya narré cuando iba por el camino, o sea que lo vuelvo a contar.
son conscientes de que hacemos esto. Hola Belén, porque hay que tomar conciencia de que lo hacemos, porque es que no nos damos cuenta, sino, ¿no? Bien, entonces dice, tú eres libre de crear en tu mente cuantos pensamientos quieras y esos pensamientos se expresan a través de la voz. Estás muy acostumbrado a instalarte en ese campo de juegos que es la mente, dedicándote a crear y a manipular todo tipo de pensamientos. Este mundo interno es un entorno alternativo que está bajo tu control. Por el contrario, el mundo externo funciona de acuerdo con sus propias leyes. Cuando la voz te narra el mundo externo, esos pensamientos mediante los cuales te cuentas el mundo, se juntan con tus pensamientos ya que tenemos guardados, ¿no? Y se ubican y se asocian con esos otros, ¿no? Así es como lo explica el autor, ¿no? Entonces, de esta manera, todos nuestros pensamientos se entremezclan, afectando así a tu experiencia directa del mundo que te rodea. Lo que ocurre entonces es que lo que acabas experimentando finalmente es, en realidad, una mera representación personal del mundo según tu interpretación personal, en vez de ser una percepción desnuda y sin filtros de lo que hay realmente ahí fuera. Y esto, si lo sabemos ver, fíjense que justamente es lo que nos plantean las filosofías no duales, ¿no? Y la verdadera espiritualidad, que habla de unidad. Siempre la verdadera espiritualidad es la que habla de unidad. La que habla de separación no es verdadera espiritualidad, ¿no? En la que nosotros, de esta manera, es como que nos pintamos el mundo del color que nosotros queremos. Por eso es que solamente podemos ver el mundo desde nuestro sistema de creencias, desde lo que yo creo que es el mundo y lo que son los demás, ¿no? Siempre estamos mirando a través de filtros. Esos filtros es como, por ejemplo, podríamos decir lo que el curso de milagros llama los velos, ¿no? No estamos viendo realmente, estamos viendo lo que queremos ver, ¿sí? Por eso es tan difícil llevarse de acuerdo con las otras personas ahí fuera. Porque claro, yo veo de una manera, el otro ve de otra manera, el otro ve de otra manera, y no hay manera de que nos pongamos de acuerdo en algo, ¿no? Que coincidamos. Por eso es que pareciera como que la paz es tan imposible en el mundo. Claro, porque la paz empieza con cada uno de nosotros internamente, pudiendo trabajar justamente en esto que está planteando este autor. Pero es que nosotros a eso no le damos importancia. Por eso observar esto es maravilloso, ¿no? Este libro por algo se llama La liberación del alma, porque realmente esto sí es liberarme de verdad. Si no, vamos a tener siempre como liberaciones fantasmagóricas, ¿no? Que nos contamos, que nos inventamos que somos libres y después al rato otra vez nos sentimos, ¿no? Y así, como algo cíclico. Pero es que cuando estamos muy atentos a nosotros mismos y estamos en esa posición del que observa esos pensamientos y darme cuenta de que esos pensamientos no significan nada realmente, sino solo que yo soy el dador del significado de todo, hasta del árbol que está en la esquina, al cual narro y describo que ese árbol es así, que lo plantó mi abuelito y no sé qué, bueno, todo lo que decimos, que eso tiene que ver con mi mirada individual. Pero es que el vecino de la otra cuadra no lo ve igual a ese árbol. Tiene otra mirada, ¿no? Sobre ese árbol, ¿o no? Bueno, y esto es lo que nosotros tenemos que ir observando. Hola, Diego. Hola, Nubia. ¿Cómo andas, amiga? Esto, yo sé que parece medio como, la mente es como que llega un momento que se cortocircuita, porque dice, ay, pero esto lo voy a poder hacer, claro, porque a todos nos pasa. Pero este libro, digamos más que el libro, lo que plantea el autor en el libro, ¿no? Porque después tiene ese otro libro que se llama El experimento rendición,
que yo la verdad no lo he leído todavía. Vi algunas frases así de ese libro, que es maravilloso porque eh, él lo que plantea, ¿no? Es vivir rendidos. Acá el problema es que nosotros no queremos dejar de controlar. Observar ese deseo de controlar la realidad ya es sanador de por sí, porque es que me estoy dando cuenta de que yo quiero controlar. No solo controlar lo que yo hago o se hace mi persona, sino controlar también lo que otras personas hacen o deberían hacer, para que todo mi mundo esté en paz. Cuando empezamos a observar todo esto y que todos queremos controlar, nos vamos a dar cuenta que en realidad todo esto que hoy en día está de moda, fíjense que hoy en día está de moda que todos son psicópatas, narcisistas y no sé qué sé yo qué es lo que está de moda por ahí. Llega un punto que nos damos cuenta que todos estamos locos, o sea, porque todos en algún aspecto queremos controlar algo de nuestra existencia. Es más, y si no pues controlamos a las personas, andamos queriendo controlar a Dios. Y hacemos oraciones basadas en que, bueno, a ver Dios, si te fijas un poco acá, fíjate, vos que me trajiste esta desgracia, a ver si ahora me la arreglás, ¿no? O sea, como estar como queriendo hasta decirle a Dios cómo deben ser las cosas. Hasta ese punto de locura hemos llegado, ¿no? Así estamos todos, ¿no? Hola Laura. No, gracias a vos por estar. No sé si se va entendiendo esto, porque lo importante es que se entienda, porque el libro es medio largo, yo no voy a leer todo el libro, obviamente, vamos viendo de a poco. Además me gustaría que vayamos alternando el libro, eh, por ejemplo, con esto que les contaba de la meditación trascendental, que veamos un poco del Ho'oponopono, que veamos todo lo que hay que nos puede aportar para usar estas herramientas en los diferentes momentos de nuestra existencia, porque es que es así. Todos necesitamos herramientas para, justamente para volver a nosotros mismos. Parece medio loco, pero es que estamos fuera de nosotros mismos, ¿no? Estamos mirando para otro lado, como les decía hace un rato. Y eso es lo que nos hace doler. Estamos prestando mucha atención a esa voz. Y fíjense en que es así. Yo lo vivo durante todos mis días, o sea, no sé, que me pasa que me acuesto y digo, voy a dormir una siesta y ya me viene algún pensamiento y automáticamente un sentimiento de no sé qué y después me duele algo del cuerpo y digo, ay, me duele el corazón, me parece que me va a agarrar un infarto y me empiezo a contar una película y todo así, es automático. ¿Por qué? Eso es lo que demuestra que no estamos en nosotros mismos, o sea, estamos separados. Es como en psicología, fíjense en que le llaman como estar, bueno, no sé qué nombre exacto es, pero yo le llamo como estar ido, evadido, o sea, choqueado, como que tengo un shock, como que me separé de mí, o sea, como que no me quiero sentir a mí misma. Quiero estar todo el tiempo acá, taca, 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 taca. Y eso es lo que el autor está planteando. Por eso me gusta ir despacio y que lo rebobinemos, porque vieron que la mente se va así, enseguida. Cada vez que nosotros no tomamos conciencia, o sea, no estamos observando, como dice el autor, hacemos el pasito atrás y tomo conciencia, me doy cuenta de que esa voz no significa nada, esos pensamientos que me vienen no tienen realidad, ¿sí? Vuelvo a mí, a mi sentir. Otra vez estoy centrada, estoy en mí. Y siento paz. Cada vez que me voy otra vez acá, y taca, ay, sí, sí, porque yo me acuerdo el día que Manuela me dijo no sé qué, y esa va a ver, y encima, como ahora tenemos el WhatsApp y todo eso, nos mandamos audios y qué sé yo, y nos insultamos ahora vía WhatsApp. Y estamos en esa actividad. Y fíjense en que no lo hacemos porque queremos.
No hay nadie que me obligue a hacerlo. Después, claro, me siento mal y digo, ay, pero ¿por qué me siento mal? Y empiezo a buscar causas aparentes ahí fuera para justificar, ¿no?, que yo no quiero hacer mi trabajo interno. Prefiero estar haciendo mi trabajo externo, siempre ahí afuera, dedicado a criticar a los demás, a ver cómo podemos hacer para mejorarlo a este, que no sé qué. Y nunca estamos dentro. Por eso tenemos tantos conflictos fuera. Porque los conflictos están dentro mío. Y yo no les presto atención, ¿no? Entonces, fíjense en acá lo que dice. Esta manipulación mental de la experiencia externa te permite amortiguar la realidad que penetra en tu interior. Por ejemplo, en un momento dado ves una miríada de cosas, ¿no? Pero solo te narras unas pocas. Las que comentas en tu mente son las que te interesan. Por eso les decía hace un rato lo de la percepción, que es selectiva. Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, vamos por la calle y como la percepción es selectiva, nosotros no vamos mirando todo, ¿no? Por ejemplo, si voy caminando hacia adelante, no estoy viendo lo que está pasando aquí atrás, no me estoy narrando lo de atrás, me voy narrando siempre lo que está acá al costado, lo que viene por allá, ¿no? Y enfoco siempre en donde está mi interés. No sé, por decir un ejemplo, supongamos que me gustan los gatos, entonces es como que veo un gato y ahí voy, ¿no? O un perro, voy prestando atención a diferentes cosas. Enfoco en ciertas cosas y en otras cosas no enfoco. ¿Se dieron cuenta que hacemos eso, no? Entonces, gracias a esta forma sutil de procesar la percepción, consigues controlar tu experiencia de la realidad para que todo encaje aceptablemente dentro de tu mente. De este modo tu conciencia ya no está experimentando la realidad misma, sino tu modelo mental de la realidad. Por eso, como decíamos hace un ratito, nosotros necesitamos narrarnos la realidad. Eso es juzgar, ¿ven? Vieron los que estudian el curso de milagros, ¿no? Es que, fíjense en que nosotros hacemos eso continuamente, no solo en voz alta, o sea, hablado, verbalizado, sino mentalmente, ¿sí? Así vayamos solos, nos vamos narrando, pero esto lo hacemos justamente porque necesitamos como darle una justificación a eso que vemos para que encaje en mí. Porque si no encajara, a mí eso, o sea, yo si me pudiera mirar sin filtros y no juzgara, eso a mí me daría mucho miedo y me descolocaría de la realidad. Por eso para que todo encaje, ¿sí?, yo necesito ir haciendo esto de narrar e ir seleccionando y decir esto es así, lo otro es así, mirá que el perro, que no sé qué, ¿sí?, de lo que veo, o si no de lo que yo misma me voy narrando mentalmente, porque también puede pasar que no le preste atención a las imágenes externas y esté narrándome, no sé, el problema que tuve anoche con mi marido, qué sé yo, ¿sí? Y me lo estoy narrando mentalmente para justificarme. Por eso los que estudian el curso de milagros, cuando llegan a esa parte del pecado como ajuste, ¿sí?, cuesta comprenderlo porque es que nosotros estamos siempre haciendo ajustes sobre la realidad. Queremos que la realidad sea lo que yo quiero que sea. Por eso trabajo Byron Katie, vuelvo a repetir. Yo insisto con eso, pero es que es maravilloso. Me hace ver eso. Hace que yo me dé cuenta. Porque si no la mente hace esto tan rápido, taca, taca, llegan millones de pensamientos así, taca, taca, que ni siquiera me doy cuenta de lo que estoy pensando. Por eso para salir de ese pensar, de esa voz, tengo que ir aquí, al cuerpo, todo, y sentirme, ¿no? Sentirme yo mismo, lo que siento. Entonces cuando me siento, salgo de acá. Esta que narre la historia, la dejamos que
porque va a narrar cosas, pero yo estoy aquí. Eso es como estar con Dios, o sea, conmigo mismo, porque Dios y yo somos el mismo, o sea, no necesito ir a arrodillarme, a hacer grandes oraciones para estar con Dios. Es solamente hacer esto que dice este autor, dejar de escuchar esa voz. Pero no es que dejar de escuchar que le digo, bueno, basta, no te voy a escuchar más, ¿eh? Como el marido de la mujer, el que le dice, bueno, querida, basta, anda a mirar la telenovela, déjame de hinchar. No, no. Es un trabajo, como dijimos recién, de respirar, de darme cuenta, otra vez. Al principio va a costar mucho, pero va a llegar un momento que lo logramos y se logra cada vez más fácil, ¿no? ¿Qué dice Walter? Ah, hola Walter, sos de Tucumán, aquí de nuestro país, Argentina. Bueno, yo soy de Argentina, acá tenemos amigos de otros países. Tenemos Nubia, que es de Colombia, Laura, que es de México. Bueno, algunos no me pusieron de dónde son, pero bueno, somos de varios países. Bueno, mira vos, Tucumán, allá, esa provincia tan pequeñita. Nunca conocí el norte de mi país. Algún día me gustaría conocer todo eso. Es hermoso, tiene unos paisajes bellísimos. Esto es un directo, Walter, y queda grabado solo. YouTube lo sube, lo pone solo. Cuando termina, ¿viste? Se queda ahí. No tenés que hacer nada. Te lo podés mirar las veces que quieras. Va a ser YouTube eso. Yo no hago nada. Yo pongo nada más que la cosa y después YouTube hace todo. Yo sé que esto parece difícil, pero van a ver que en los otros capítulos y con otros trabajos que vamos a ir haciendo, por eso voy a ir buscando diferentes herramientas para ayudarnos, van a ver que de a poquito vamos a descubrir. Los advaitas, por ejemplo, le llaman el ladrón. El ladrón le llaman. Ese que, vieron que los ladrones tienen la cualidad de que entran despacito y sin que nadie se dé cuenta de que están por robar, ¿no? Bueno, esa voz hace eso. Esa voz no quiere que nosotros nos demos cuenta de que la descubrimos, de que nos dimos cuenta, de que es una farsante y no cuenta todas historias que no sirven para nada. La mente solo la tenemos que usar para lo que sirve, que es para pensar. Por ejemplo, si tengo que cocinar, no sé, una torta, voy a necesitar leer una lista de ingredientes, mezclar y preparar la torta. Entonces ahí le estoy dando una utilidad funcional, ¿sí? Pero para el resto no sirve para nada. Ah, Mariela es de Venezuela. Ah, mira, bien, tengo amigas allá de Venezuela, muchas conocidas. Bien, hasta ahí vamos. Vamos allá a ir dándole el cierre a esto, porque ya falta poquito. Por ejemplo, dice, vas caminando, dice, al aire libre, ¿no? Como vamos en invierno, y empezamos a sentir frío. Y ya viene la voz en la cabeza que nos dice, hace frío. Ahora bien, ¿de qué sirve decirme hace frío, no? Hola, Llena, bienvenida. Ah, Cristina. Ah, de Rumania. Ah, qué lindo. Re lejos. Bueno, ven, fíjense en todos esos países, todos los que somos, ¿no? Y fíjense en cómo ahora estamos todos conectados. Es increíble, es increíble. Me dice la voz, hace frío. Ahora bien, ¿de qué te sirve esto? Decirme mentalmente hace frío, si hace frío, ¿no? ¿Por qué esa voz me lo dice? ¿Por qué me dice hace frío? Porque lo que está sucediendo, dice el autor, es que recreamos el mundo dentro de nuestra mente. Por eso yo siempre digo y llamo es la película. O sea, claro, parece raro, pero van a ver que en un momento se van a reír ustedes solos cuando se acuerden de esto que les estoy diciendo. Una de dos, o estamos atentos a la película que se está proyectando ahí fuera, ¿m? O estoy haciendo esa película interna. Es una película interna que me cuento. Voy por la calle, hace frío y yo digo, hace frío. Es como que otra vez el narrador, ¿ven? Tengo que narrar lo que está sucediendo. Hace frío, me digo. Bien.
porque no puedo controlar el mundo externo, pero sí puedo controlar mi mente. Por eso hablo mentalmente sobre el mundo, porque yo no puedo controlarlo. Y pensando acerca del mundo y de lo que está sucediendo y narrando, tenemos lo que se llama una ilusión de control. En realidad no podemos controlar nada y lo sabemos, pero haciendo esta cinematografía interna, mental, creemos, a un nivel interno, ¿no? Nosotros lo creemos, que tenemos el volante, el control. Eso me hace sentir seguro, porque yo estoy narrando que hace frío y, y estoy afirmándolo, hace frío. Es invierno, hace frío y me lo cuento. Y yo creo que tengo el control de todo, ¿sí? Hasta del frío. Pero es que no puedo controlar nada. Es una ilusión de control, ¿no? Ah, Tafí del Valle, qué bonito. Hermoso, hermoso. Bueno, en realidad todos los lugares del mundo son hermosos, pero bueno, Tucumán es una provincia pequeñita dentro de Argentina, que fue donde se declaró la independencia, y que tiene unos paisajes bellísimos, bellísimos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dice él, si no puedes lograr que el mundo sea como a ti te gusta, entonces lo verbalizas internamente, lo juzgas, te quejas de él y después decides qué hacer al respecto. Eso te hace que te sientas más poderoso. Cuando tu cuerpo experimenta frío, es muy probable que no puedas hacer nada para cambiar la temperatura ambiente. Pero si tu mente verbaliza, hace frío, ¿no? Puedo seguir mentalmente diciéndome, ya casi estoy cerca de casa, faltan unos minutos para llegar, y entonces me empiezo a sentir mejor porque voy a estar en casa ahora calentito y ya no voy a sentir frío. En el mundo del pensamiento siempre hay algo que puedas hacer para controlar tu experiencia. Por eso los que estudian el curso de milagros, cuando el curso de milagros dice que todo sucede en mi mente, acá lo tenemos re claro. Es que necesitamos estar en la mente, o hacia acá, en la mente digamos la cabeza, en el intelecto, porque me hace creer, prestar atención a esa voz que me narra el mundo y la realidad, que yo me siento seguro y que soy yo el que controla. Estoy en la ilusión de control. Es una ilusión de control, pero es que yo estoy convencido de que controlo. Por eso me cuento y me justifico. Esto es como cuando la mamá, ¿vieron? Cuando los nenes son chiquitos y se lastiman y le decimos, le frotamos la rodilla porque se cayó y le decimos, ay, no pasó nada, no pasó nada, ¿no? Entonces el nene como que se lo cree y bueno, ya está, y se olvida, ¿no? Le tenemos que narrar y decir, bueno, no pasó nada. O sea, como que nos auto convencemos. Y Colombia también es maravilloso, donde vive mi amiga Nubia. Sí, sí. Me voy a ir allá un día a tomar unos cafés. Unos cafés de Colombia. Entonces, todo eso, el tomar conciencia de que hacemos eso, es lo que me va a hacer salir de ahí. Y dejar de pensarme tanto. Y de narrarme la historia. Y estar más en mí. ¿Ven? Eso es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, lo que sueles hacer es recrear el mundo externo, eso que le llaman mundo externo, dentro de ti, para poder después vivirlo en tu mente. ¿Y qué sucedería si decidieras no hacer eso? Si decidieras dejar de narrarte el mundo y en cambio te limitaras a observarlo conscientemente, te sentirías más abierto y a la vez más expuesto a él. Pero dado que sientes incertidumbre debido a que no sabes lo que realmente va a pasar a continuación, tu mente acostumbra a acudir en tu ayuda, y la mente te ayuda a base de procesar tus experiencias actuales de manera tal que encajen con tus puntos de vista pasados y con tus proyecciones futuras.
Todo esto ayuda a crear una apariencia de control. Volvemos otra vez a lo mismo. O sea, es como que necesitamos que todo encaje. Vieron que hasta nosotros mismos nos pasa. Bueno, a mí me ha pasado. Ahora no me pasa tanto, pero antes me pasaba mucho. Que yo decía, que es ahí que es como el puntapié para iniciar el camino espiritual, ¿no? Ay, yo me siento que no encajo en este mundo. No sé, no encajo. Claro, porque es que la narración que nos hacemos de lo que es la realidad, como la realidad me duele, vamos a hacer una cosa más criolla. Lo que está pasando ahí fuera, en psicología se llama negación, ¿no? Lo que está pasando ahí fuera me duele, no lo quiero ver, no lo quiero observar y aceptar, o como dicen en las constelaciones familiares, asentir a todo tal cual es. Entonces yo me narro una historia interna de acuerdo a como a mí me gusta, para que las cosas me encajen, y digo, bueno, esto que pasa es por esto y por esto. Y lo justifico internamente, ¿no? Y ahí creo que me siento bien, me cuento que me siento bien. Me siento bien porque es como que hubo como un movimiento aparente, ¿no? Ahí, que se me ajustaron las cosas y ahora está todo bien. El cuadro encaja, ¿no? Encaja todo, el cuadro está bien, está derechito en la pared, no tengo que acomodarlo. Pero si no existiera este deseo de querer controlar, todos seríamos realmente sanos y felices. No somos sanos y felices porque estamos construyendo todo el tiempo, ¿no? Con esta atención que le prestamos a esa voz en la cabeza, nuestra realidad, ¿no? Por eso cuando nos dicen que creamos nuestra realidad, claro, ¿sí? La creamos porque estamos todo el tiempo taca, 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 taca. Y lo que yo creo es lo que veo, o sea, yo veo de acuerdo a cómo creo internamente. El mundo me muestra mis creencias. ¿Qué me va a mostrar? ¿No? Cada uno lo ve desde su pequeño punto de vista. Por eso existen las guerras, ¿no? Y todo lo que pasa. Entonces, a ver, para que no se me pierda. Todo esto ayuda a crear una apariencia de control. Si tu mente no hace esto, te comienzas a sentir incómodo. La realidad es demasiado real para la mayoría de nosotros, de modo que la atemperamos mediante la mente. Llegarás a ver que la mente habla sin parar porque le has dado un trabajo que hacer y la usas como un mecanismo de protección, como una forma de defensa. En última instancia, hace que te sientas más seguro. Mientras sea eso lo que quieres, te verás forzado a usar sin descanso tu mente para amortiguar el impacto que la vida ejerce sobre ti, en lugar de permitirte vivir la vida de verdad. Fíjense en el cambio que se produce cuando yo dejo de estar contándome la historia de cómo es la realidad, a cuando yo me vivo desde mí, desde ese mí mismo real que soy, abierto a todo, ¿no? Es muy diferente, ¿no? El mundo se está desplegando ante ti y ciertamente tú o tus pensamientos le afectan muy poco. El mundo estaba aquí mucho antes de que tú llegaras y seguirá estando aquí mucho después que te hayas ido. Obviamente que esto no tiene nada que ver con lo que dice el curso de milagros, ¿no? Que la mente, pero habla de otra mente, ¿no? No de esta mente, fabrica el mundo, ¿no? Digo para que salgamos de la confusión esa. Tu intento de sostener y controlar el mundo delata que lo que estás intentando realmente es sostenerte a ti mismo en él. El verdadero crecimiento personal consiste en trascender la parte de ti que no se siente bien y necesita protección. Esto se logra recordando constantemente que tú eres el que está dentro, escuchando hablar a la voz. Este es el camino de salida, el que está dentro,
ese que es consciente de que siempre te está hablando a ti mismo sobre ti mismo, siempre está en silencio. Este ser silencioso es la puerta a las profundidades de tu verdadero ser. Darse cuenta de que estás observando a la voz hablar es ya hallarse en el umbral de un fantástico viaje interno. Si se usa adecuadamente, la misma voz mental que ha sido una fuente de preocupación, distracción y neurosis en general, puede convertirse en la plataforma de despegue del verdadero despertar espiritual. Conoce al que observa la voz y llegarás a conocer uno de los más grandes misterios de la creación. Fíjense. Y nosotros que andamos por ahí preocupados, encontrando la pócima y la receta mágica para que se me arregle mi vida. Bueno, y la de los que yo quiero también. De los que no quiero que no se les arregle nada. Que se arregle la de los que quiero. Y todo está en mí. Todo está en mí. Ese es el verdadero poder creador que tenemos. Para eso tenemos que observar la cháchara del loro, que está todo el día taca, 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 taca. Y yo mismo, quien yo soy, prestarle atención a esa voz. Y así me voy a descubrir a mí mismo, voy a ser fiel a mí mismo. Eso es despertar. En el otro capítulo, a mí me gusta porque él le llama tu compañero de habitación interno. Porque nosotros cuando nos vamos a dormir pensamos que no vamos a dormir o solos, si no estamos en pareja, o no vamos a dormir con nuestro marido o con quien sea, ¿no? Pero tenemos un compañero de habitación interno. Y de ese compañero es del que habla este autor, y está muy bueno el capítulo que sigue. Pero bueno, vamos a ver si en la próxima podemos combinar un poco de esto con un poco de algún ejercicio, algún trabajo interno, ¿no? Que me gusta hacer para que podamos relajarnos y experimentar un poco, ¿no? Y que no sea todo tan mental y de escuchar y escuchar y escuchar. Bueno amigos, nos veremos en la próxima. Gracias por acompañarme y espero que les haya servido este aporte y que bueno, que lo puedan aprovechar. Chao, nos vemos en la próxima.